Buenas noches. La prestación de un servicio ferroviario adecuado en la región de Murcia es una verdadera entelequia. Durante décadas ha lastrado nuestras posibilidades y, aún peor, se han sentado las bases para que en el futuro se sigan penalizando nuestras comunicaciones y, por tanto, la economía de la región de Murcia, el turismo, las relaciones comerciales, en definitiva, las posibilidades de los vecinos. Así ha sido durante años. La desaparición de la línea Murcia-Mula-Caravaca, lastrando al noroeste aún más con el posterior cierre de Calasparra, la eterna variante de Camarillas, el tren híbrido, no hace tanto graves accidentes, la desconexión con Andalucía. Luego, el mal diseño del AVE, sin intermodalidad con el aeropuerto y el fatal desvío de la línea Madrid-Murcia por Alicante. La estación de Murcia debió hacerse a las afueras de la ciudad para dar un mejor servicio y evitar un costoso y conflictivo soterramiento. Con corte de las líneas Murcia-Lorca-Águilas durante más de 3 años. Y ahora Renfe anuncia que habrá viajes a Madrid en AVE que durarán casi 4 horas. En fin, no se trata de decisiones injustas, sino de una dinámica perniciosa de décadas, enquistada y de futuro, asumida o irremediada por los responsables políticos con independencia del color y de la administración. Conviene que seamos los ciudadanos los que reflexionemos si lo asumimos con resignación o no. Buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. Vamos a hablar de temas que están muy candentes. Algunos son de ámbito nacional, pero nos toca también muy directamente a la región de Murcia, y otros más de este ámbito, del más cercano, el de la región de Murcia. Lo vamos a hacer con 3 personas que están cercanos a ese ámbito económico, a ese ámbito también de los medios de comunicación, y que por tanto el análisis será seguro muy interesante. Ramón Madrid es el decano del Colegio de Economistas de la región de Murcia. Ramón, un placer contar contigo. Buenas noches. Muchísimas gracias, un placer para mí estar con vosotros de nuevo. Muchas gracias. Nos acompaña también Javier Escolano, él es notario y miembro del Círculo de Economía de la región de Murcia. Un placer contar contigo, Javier. Muchas gracias. Nada, las gracias son mías por la invitación a compartir este espacio y tiempo de debate. Un placer. Y también nos acompaña Joaquín Azparren, periodista. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias por la invitación, como siempre. Buenas noches. Bueno, buenos contertulios hoy. Muchas gracias. Yo quiero empezar apuntando una cosa, y es que, saben ustedes, lo decíamos ya la semana pasada, que en la casa grande de Popular, que es la Universidad Católica de Murcia, celebra su 25 aniversario y están siendo numerosos los reconocimientos por parte de la sociedad de colectivos hacia su labor. Por ejemplo, mañana mismo los graduados ingenieros técnicos de telecomunicación harán un reconocimiento por ese 25 aniversario. Hoy se ha hecho por parte del Congreso Costa Cálida Sport Business, o ayer lo hacía la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión con un micrófono de plata. Así que desde aquí ese agradecimiento a todos, a estas entidades. Y en esa gala de anoche a nuestro compañero Joaquín Azparren también se le concedía una antena de plata. Así que, Joaquín, un placer. Sí, no, y mucho orgullo viniendo además ese galardón pues, de los compañeros de la radio y la televisión, que yo creo que son las distinciones que más reconocimiento merecen cuando pues uno es el distinguido, ¿no? En este caso. Además, la vicepresidenta de la comunidad decía, y no solo en la radio, también en sus tertulias en televisión, que lo veo. Así que nada, un placer, Joaquín. Ramón, esa reflexión sobre el tren. Uno se enfada, se cabrea, lo asume, da igual, ¿qué hacemos? O no hay razón para eso, no lo sé. A ver, me he visto que es un tema que no me gusta hablar mucho. ¿No? El tren para mí siempre ha sido una espinilla, ¿no? Es clavada. Yo creo que la variante Camarillas, como decía, yo siempre ponía el ejemplo de que cuando terminé la primera comunión, la variante Camarillas se hablaba ya de ella. Si no fue por ahí, fue cercano a aquello. La variante Camarillas agraciadamente se ha terminado, pero teníamos el recrecimiento del embalse, fruto de la variante. Ahí está, no se habla más de ello. Estamos hablando de obras que se tardan muy poquito en hacer, pero se tarda mucho en decidir. No vamos a hablar, hay otros ejemplos de transporte y infraestructuras que están en la misma situación. Personalmente, ¿qué queréis que os diga? A mí creo que no me gustó la decisión que se tomó de
de la alta velocidad. Pensaba que la velocidad alta podíamos haber llegado sin ese tema mucho más rápido. Fue un momento de una decisión, el Colegio de Economistas en su barómetro lo puso de manifiesto, que quizás se podía invertir menos y haber llegado en menos tiempo y no hacía falta esa inversión. Bueno, se puso y ya una vez puesta, pues entiendo que el soterramiento era necesario. ¿Por qué? Bueno, no porque la estación estuviera arriba o abajo, sino ya que el Pisuerga que ha pasado por Valladolid, pues bueno, quitamos una barrera geográfica importante entre el barrio del Carmen y Santiago del Mayor en la ciudad, como se debe de quitar en Lorca, como se debe quitar en otras ciudades donde la vía siempre ha sido una barrera al crecimiento o ha creado ciertos guetos, ciertos barrios que no deseamos. Por lo demás, pues decir que me da la sensación, creo que nos da casi todo, de que hemos estado muy maltratados en ese tema, en otros también, pero especialmente en el tema ferroviario, cuando no hemos tenido ni un solo kilómetro de electrificación, cuando no hemos tenido ni un solo kilómetro de ancho europeo, no sé, hemos tenido una infraestructura, pues la verdad es que muy antigua, muy poco en los tiempos que corren, acomodada, y luego lo que decíamos siempre, nosotros siempre decimos que la infraestructura no es suficiente tener la misma infraestructura que tiene tu competencia. El mundo autonómico, queramos o no, y lo hemos dicho más de una ocasión, es una competencia, es algo competitivo, ¿no? Y no es solo que tienes que tener la misma infraestructura, sino que tienes que tenerla al mismo tiempo. Es decir, no vale con decir, no, si usted va a tener AVE, sí, pero ¿cuándo tuvo el AVE Sevilla? En el año 92. ¿Cuándo tuvo el AVE Alicante? ¿Cuándo tuvo el AVE Albacete? Es decir, al final son núcleos de población que yo me encanta por ellos, lo digo abiertamente, no tengo nada en contra, todo lo contrario, pero lo que hacen es dejar aislados, ¿no? Islas. Y eso es malo. Agraciadamente nuestro mundo empresarial se mueve en otro ritmo, tiene un biorritmo totalmente distinto, y a pesar de todo ello ha seguido creciendo y sigue exportando y sigue tal, pero lo que habría que plantearse, si hubiéramos ido al mismo ritmo que nuestra comunidad limítrofe, ¿qué sería ahora mismo Murcia? No lo sé. Igual era otra cosa, ¿no? Yo contestando lo que tú preguntabas, resignación, no, por supuesto, claro que no. Y bueno, Juan lo ha expuesto magníficamente bien y también en tu intervención. Yo creo que más que mirar hacia el pasado, que todos somos conscientes del maltrato que ha tenido Murcia en la región en materia de infraestructura y particularmente en lo que es ferroviaria, yo pensaría si debemos de aprender algo de lo que ha pasado y si tenemos que sacar lecciones de cara a que no vuelva a repetirse en el futuro, porque da la sensación que estamos en un bucle, pasa el tiempo y primero es la variante de Cabanillas, después la electrificación de la vía. Recordemos que la vía de Ellín hasta Murcia pues prácticamente son 100 kilómetros, esa obra se hubiese podido acometer en electrificación y meter, si no es alta velocidad con el AVE, con velocidad alta, que no sería más que suficiente. Ahora nos pasa también con la conexión a Andalucía, las cercanías, etcétera. Es decir, parece que siempre repetimos lo mismo, pero entonces tendremos que plantear lo que se ha hecho mal, no solamente por los responsables políticos, sino por la sociedad murciana. Tanto el Colegio de Economistas, que le leo habitualmente, como incluso el propio Círculo de Economía, del que hacía referencia tú antes en la presentación, hemos sacado documentos desde el punto de vista de la sociedad civil de cosas que se deben de hacer, pero parece que todo sigue exactamente igual. Luego habrá que ver qué tenemos que hacer de nuevo para que esto no siga pasando. Y no es un tema solo de gestores políticos o de politización, que eso lo estamos viendo más acuciado en los últimos años de cualquier infraestructura necesidad, sino que la sociedad civil tendrá que decir algo y exigir algo de cara a que no se repita lo mismo. Porque, repito, nos pasa con el AVE, pero es que nos ha pasado en el aeropuerto y ahora nos pasará también con todo el tema del Gorgué, la conexión con el AVE que llegue a Cartagena, el intermodal, y deberemos de aprender de los errores, dar un puñetazo en la mesa y sobre todo que no sigan las cosas como están. Antes Juan hacía referencia, Ramón, al tema de la competitividad. Pero es que precisamente ese es uno de los temas que debemos de aprender. Si no buscamos sinergias con otras regiones más próximas y sobre todo podrían ser por Alicante o con Almería, incluso para poder plantear proyectos de mayor envergadura, pues como somos competidores también con zonas limítrofes, pues normalmente nos tendremos a quedar atrás. La potencia que tiene la Generalidad Valenciana, la Comunidad Valenciana, la Comunidad Andaluza, no es la misma que tiene a nivel de voto, a nivel de presencia en el Parlamento que tiene Murcia. Luego algo deberemos de hacer también ahí. No hay que pedir desde luego una comisión de investigación, porque ya lo dejaríamos para el siglo que viene, y muchísimo menos, y tampoco enquistarnos con quién tiene la culpa, como el Mar Menor, porque al final no se llega a ningún sitio, sino de ver cómo se puede enderezar esto, porque al final
¿De quién es la culpa? De la sociedad, seguramente. Pues es complicado de enderezar. La variante de Camarillas, por cierto, Ramón, se diseñó, está proyectada para desdoblarla y electrificarla, y ahora mismo pues tiene solamente una vía. Ni siquiera han sido capaces en ese tramo de desdoblar la vía. Ha sido un cúmulo de sucesivos errores estratégicos en la planificación del ferrocarril. Efectivamente, como habéis comentado, lo interesante hubiera sido haber desdoblado y electrificado la línea tradicional de Cieza, poner tracción que ya existe, que existía entonces ya, capaz de desarrollar velocidades por encima de los 200 km por hora, y el tiempo de separación entre Madrid y Murcia hubiera sido de 2 horas, cuando se nos vendió una AVE que iba a conectar Murcia vía pues a la provincia de Alicante y tal por 1 hora 51 minutos. Ya me contaréis la diferencia de 9 minutos, que es una cosa tremenda para el pasajero que está metido en un tren. Bueno, todo eso evidentemente ya ha pasado, no le podemos dar vuelta, la realidad es la que es. Y la realidad del día de hoy, mirando al futuro, de hoy hacia el futuro, es que el ferrocarril, queramos o no queramos, va a ser el medio del transporte del futuro, habida cuenta de todo lo que se habla en Glasgow, de las emisiones de carbono, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es un medio de presente con mucha proyección hacia el futuro. ¿Y en qué papel, en qué situación se encuentra ahora mismo la región de Murcia? Pues efectivamente, es que no estamos en el vagón de cola, es que estamos corriendo detrás del tren que comienza a irse, ¿no? No en el aspecto quizás del transporte de viajeros, pero sí en un aspecto fundamental, que es el transporte de mercancías. Estamos reivindicando todavía que nos aseguren que el corredor ferroviario del Mediterráneo efectivamente va a tener un ramal prioritario por la región de Murcia, vía Almería, Algeciras. Y en Valencia, la conexión de Valencia hacia Cataluña le queda muy poquito para completarse. Es decir, ya estamos con el retraso tradicional de todas las infraestructuras, algo atávico en esta región de Murcia. Habrá que seguir insistiendo, tendremos que ir no solamente los empresarios como el otro día en Madrid, sino el conjunto de la sociedad murciana a poner el punto de atención. Ojo, que no nos podemos descolgar de un medio de comunicación, de un medio de transporte que es hoy presente, pero que va a ser y va a tener un papel muy protagonista en un futuro muy inmediato. Si todos estamos conscientes de esto, entonces ¿dónde está el problema? En la presión. Si me permitís, como te decís que mi amigo Javier y querido Javier decía, la sociedad civil. Yo estoy de acuerdo con la sociedad civil, pero yo creo que el error, y si me permiten, con todo el cariño del mundo hacia todos, yo creo que todos tenemos muy buenos amigos y amigas en la política, es un problema político. Es decir, la sociedad civil lo ha hecho por activa, por pasiva. Os quiero recordar la ampliación de la autoridad del tema portuario, quiero recordar la infraestructura de transporte, hemos hecho lobby, todo lo que ha podido ser y más. El corredor mediterráneo, no quiero hablar de él porque me decepciona. Si hablamos de los fondos Next Generation entramos en la misma dinámica. Al final, ¿qué ocurre? Pues ocurre que nuestros queridos políticos no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo y hay una batalla continua. Y además por comunidades autónomas. Es decir, cada comunidad autónoma se lanzan mensajes, en algunos distintos que en otras comunidades por los mismos partidos, y además dentro de la comunidad autónoma, cuando hay una necesidad, no se unen. Es decir, hay temas, como estabas diciendo, tenemos el tema portuario. A ver, el Gran Tánger va por la segunda fase, cuando el Tánger 1 no se hablaba cuando se hablaba aquí de Gorguel. Tánger 1 se hizo, después de aquí se empezara a hablar de Gorguel, y ya van por Gran Tánger 2. Y esto es algo que lo tenemos que asumir. Evidentemente no podemos comparar países, seguramente aquí los estudios de impacto medioambiental y en Europa son estudios más garantistas. Sí, más garantistas, dejémoslo allí, más garantistas, pero desde luego lo que no se puede hacer es estar 3, 4, 5, 6 años a hacer un estudio de impacto medioambiental. O se puede o no se puede. Y si se puede, vamos a trabajar en él, y si no se puede, no se puede. El corredor mediterráneo, yo no voy a hablar de ello, porque desde luego es algo que dan ganas de llorar. El corredor mediterráneo dan ganas de llorar. ¿Cuántos años el corredor mediterráneo va a pasar como la variante Camarilla? Es decir, ¿cuántos años llevamos hablando del corredor mediterráneo? Ahora el corredor mediterráneo que se va a esta variante, que si viene la otra. Fermet está ahí haciendo como un lobby, un grupo de presión importante, haciendo unos estudios, por cierto, muy importantes, que verá la luz, creo, en enero o febrero del año que viene, ¿no? Sobre los focos de población y de transporte y tal. Pero como bien decía Joaquín, es que no sabemos, hay tramos ahora mismo de Alicante a Murcia que no sabemos si el transporte de mercancías por vía corredor mediterráneo va a poder pasar, porque el ángulo de pendiente, porque hay unos temas técnicos que están sin resolver. Hoy están sin resolver. Entonces,
no tenemos que ser oscurantistas, hay que ser transparentes. Entonces, si somos transparentes, yo creo que lo que tienen que hacer nuestros queridísimos políticos es aunar esfuerzos y defender los intereses comunes si consideramos que eso es un interés común. Y si consideramos que eso no es un interés común de la región, abandonemos el proyecto. Yo lo tengo claro, ¿eh? No pero como tenemos por qué mantener los proyectos. Precisamente es que tú has puesto el dedo en la llaga, en el sentido de que ¿cuál es el proyecto estratégico general común vertebrador de la región de Murcia? Eso es. Yo quiero preguntarlo, no desde el punto de vista de la sociedad civil, porque informes y aportaciones se han hecho de distintos ámbitos, pero a nivel político, a nivel de lo que son ahora mismo el gobierno de la región y también las fuerzas políticas de la oposición. La pregunta siempre es, vamos a hacer el región 2030, vamos a hacer región, antes era 2020, ya hemos pasado, 2025, etcétera. Se hacen los informes, pero no hay un proyecto vertebrador, con lo cual, evidentemente, lo que da lugar es a una guerra, digamos, en vez de global por establecer esa infraestructura que necesita la región, por una guerra de cada una de las parcelas, se politiza todo y se ve nada más que desde el punto de vista de un rédito, digamos, político de cara a las siguientes elecciones. Eso es lo que está pasando. Cuando tenemos un gobierno de la región de Murcia del mismo color que en el Estado, tampoco mejoran las cosas. Con lo cual, yo digo que el impulso tiene que venir a la sociedad civil para precisamente poner a los políticos y responsables que tienen esa capacidad de decisión en una situación un poquito más difícil y complicada que la tranquilidad con la que aparentemente viven ahora mismo. Joaquín, no quería criticarte esto, lo que quería era un poco no sé. poner a los políticos en el membrete. Sí, evidentemente. Joaquín, hay un tema durante estas últimas semanas, es la negociación, el consenso, entre comillas, entre el gobierno central y los agentes sociales, patronal y sindicatos, a la hora de sacar adelante, en un primer lugar, un posible acuerdo sobre pensiones. No ha habido consenso, ha habido un acuerdo bilateral entre el gobierno y los sindicatos, la patronal no. Y luego, pues no sé hasta qué punto puede haber dejado tocado ese diálogo social de cara a la reforma laboral. Globalmente, esas relaciones, esas conversaciones, ¿tú cómo la ves? Luego entraremos en si ese acuerdo al que se ha llegado de subir un 0,6%, ¿es suficiente, no soluciona el problema o qué ocurre? Pero en general, ¿cómo ves esas negociaciones? Como dices al detalle, pues luego hablaremos. Además, aquí con compañeros economistas ya me contarás, ¿no? Lo que puedo decir yo, o aportar yo, ¿no? Yo lo que he leído y poco más. Pero en este sentido, en el sentido de las relaciones, bueno, venimos hasta el escollo de la reforma laboral, de un clima que yo creo que tampoco era muy habitual en los últimos años del gobierno del Partido Popular, que era poner y sentar en una mesa y acordar temas trascendentales entre la patronal y los sindicatos, OGT, Comisiones Obreras y CEO y CEPIME, ¿no? Esto se ha venido demostrando con el tema, con las tensiones propias de una negociación, pero se consiguió con el tema del salario y con otros asuntos importantes para lo que es el mundo laboral. El hecho de que las pensiones llegue a formular o haga un planteamiento de ruptura total ahora mismo del diálogo social, que vaya a tener su trasfondo en la reforma laboral, hombre, yo soy optimista, yo creo que está por ver, ¿no? Creo que el escollo del tema de las cotizaciones, efectivamente no va a haber acuerdo, entre otras cosas porque es un acuerdo limitado, luego si quieres ya hablaremos de, como apuntas Antonio, de ese asunto, y esto se va a cargar el diálogo social y no va a haber negociaciones sobre la reforma laboral. Yo creo que no, yo creo que se va a seguir adelante y se va a avanzar en la reforma laboral, porque hay aspectos en los cuales yo creo también sinceramente que el empresario no estaba del todo cómodo, no estaba del todo convencido, ¿no? en algunas cuestiones. Entre otras cosas porque no hay tal derogación de reforma laboral, sino modificación de posiciones concretas que habrá que hablar de ellas, ¿no? Las posiciones iniciales de gobierno y sindicatos, yo creo que también ha habido un movimiento, ¿no? Que es lo lógico en toda negociación. Lo último que leía estos días es que el escollo ahora mismo está en formular, digamos, un nuevo concepto de la contratación temporal. Y ahí es donde ahora mismo está la piedra de toque, por encima de otras cuestiones que se han venido hablando, de la ultraactividad, de la negociación colectiva sectorial por encima de la empresarial, en fin, todo eso creo que parece ser que entraba ya en un cauce de entendimiento. Vamos a ver si son capaces de entrar en el tema. Vamos a entrar nosotros, en el tema de las pensiones. Se ha puesto ya, bueno, se ha tomado la decisión. Tema complicado. Y además igual, casi como lo del Camarillas. No, eso era lento. Bueno, era complicado. Pero bueno, el caso es que lo que se ha planteado es que durante un tiempo, para rellenar la hucha de las pensiones, que sea vacía entera,
En torno, hablando de euros, que es como nos pueden entender todos los espectadores, en torno a, dicen 10 euros se va a pagar más en el mes en un salario mínimo y la proporción 5 a 1, 5 que pagará la empresa, 1 que pagaría se le traería al empleado. Eso es así, se soluciona el problema de las pensiones a futuro, se rellena temporalmente y se busca otra. ¿Tú cómo lo ves, Ramón? A ver, yo creo que el problema de las pensiones va mucho más allá y es muy complejo para hablar en un foro de este tiempo, ¿no? Con estos límites temporales. El hecho de subir un 0,6% las cotizaciones o que vaya 5,1 es como va aproximadamente ahora mismo, es decir, ahora mismo estamos hablando de un 30%, con un 6 estamos hablando, la proporción 5,1 es la cotización actual, que va a esa proporción aproximadamente. Subir un 0,6, pues efectivamente es como es todo, si yo subo los ingresos, pues subo recaudación. Lo primero es que eso no cubre el déficit, es decir, hay que hacer números básicos y además lo hacemos muy rápido, eso cualquiera lo puede entender, no cubre el déficit que hay actual, no lo cubre. Pero es que además de ello, lo primero que hay que mantener es el mensaje de que las pensiones están aseguradas, primer mensaje, porque el tema está en el sistema que tenemos para las pensiones, pero si no lo recauda el sistema de pensiones, pues lo recaudará el IRPF, lo recaudará el impuesto social, lo recaudará, quiero decir, el Estado es garantista de las pensiones y estoy convencido que va a ser garantista este gobierno, cualquier gobierno, es decir, a los pensionistas no se les va a dejar caer, eso seguro. Otra cosa es que la revalorización estas típicas del 0,5, del 1, del 1,2, sean unas o sean otras, pero las pensiones no se van a dejar caer. Lo digo porque no tenemos que alarmar más allá de lo que hay que hacer. Que el sistema de pensiones sea sostenible, como actualmente se dice, el concepto que se mantiene, yo creo que no es sostenible, pero ni es ahora ni era antes. Ahora lo que pasa es que se pone de manifiesto porque tenemos la generación, digo tenemos porque soy uno de ellos, del baby boom, de esto de que la pirámide poblacional, que siempre hemos hablado los economistas, bueno, los sociólogos y tal, es la que es, y eso es inevitable, es decir, tú no puedes tener un número de cotizantes determinado y un número de pensionistas determinado, y que esa proporción llega a ser casi 1:1, porque entonces rompe, el sistema lo quiebra. Yo creo que a lo mejor es el momento, en mi opinión, muy modesta, de plantear la mochila austríaca, de plantear sistemas de pensión alternativos, complementarios, las cosas no son ni A ni B, ni el sistema binario de 0,1, ¿no? Pero puede ser un 0,5, un 0,6. Podemos plantear sistemas de pensiones que, por cierto, pues los planes de pensiones lo están favoreciendo, en mi opinión, con bajar la deducción fiscal y tal, de la aportación individual. Porque la aportación empresarial por ahora se desconoce, ni se sabe ni se le espera, al menos en la PYME. Y la PYME española estamos hablando de un 96% de la empresa española, no estamos hablando de un 2 ni un 3, estamos hablando de un 96% de la empresa. Con lo cual yo creo que el sistema de pensiones está bien que intenten recaudar más, a mí lo de la hucha no me traumatiza, que haya más en la hucha o que haya menos en la hucha no me traumatiza, porque siempre que ha hecho falta pues se ha tirado el presupuesto general del Estado, el PGE lo aguanta todo, entre comillas, pero lo aguanta todo, es cuestión de endeudarse un poquito más, un poquito menos. Y yo creo que eso no debe ser el problema. El problema debe ser qué queremos de futuro, el famoso Pacto de Toledo. Sí. ¿Qué queremos de futuro? ¿Qué queremos con las pensiones futuras? ¿Qué queremos cuando tengamos una población que tiene una tasa de crecimiento muy pequeñita? ¿Y quién va a mantener esas pensiones? Entonces, si eso pensamos que lo puede mantener con el sistema actual, pues yo pienso sinceramente que es un error. Vamos a ver unos gráficos interesantes que ha publicado el periódico 5 Días, en el ámbito económico, sobre los costes, el peso de los costes laborales, ¿no? A nivel medio, vamos a ver un primer gráfico, a nivel medio, estamos hablando de datos de 2019, los costes laborales, salario y cotización en España estamos por debajo de la zona euro. La zona euro está en 31,4, en España estamos en el 21,9. Hay países, muchos países, que ese coste es superior, es decir, lo que ponemos para los estados de bienestar y en concreto de las pensiones es muy superior. Ahora, si vemos cuánto de eso corresponde a la carga al empresario, pues ahí cambian los datos. Vamos a ver el gráfico, es este, porque en este caso en España estamos bastante por encima de la media de la zona euro. 22,1 es esa media y estamos aquí en España en el 29,9 y la media de la OCDE todavía más baja, es el 16,9. Javier, ¿qué se puede sobre el problema que hay y solución o parche? Bueno, como bien decía Ramón, evidentemente hablar de pensiones es bastante complicado en poco tiempo.
Yo, si me permite, quería dar un dato que también creo que es complementario al anterior, en el sentido que según la EPA del último trimestre de este mismo año, estamos hablando de septiembre, en España hay aproximadamente unos 16,5 millones de cotizantes en el sector privado, mientras que en el ámbito del sector público estamos en 15,9. Dentro de este volumen de 15,9 se incluyen tanto los funcionarios o empleados públicos, que por tanto también cotizan a la Seguridad Social, pero son sueldos que salen de los presupuestos públicos, por otro lado los subsidios y, en último término, también las pensiones. Con lo cual, si nos damos cuenta de esto, cualquier reforma que se quiera hacer, yo creo que tiene que contemplar esta situación. Tenemos que ver, por un lado, lo que es el tema de la reforma tributaria. Se anuncia para el año 2023 que se quieren recaudar 80.000 millones de euros. Habrá que ver de dónde salen y de qué fracción de población sale. Por otro lado, tenemos, sí, que los costes que ahí estábamos hablando, estamos de los más altos con arreglo a la contribución a la Seguridad Social, que todo el mundo dice que es un impuesto al trabajo. Y luego, en tercer lugar, claro, si sumamos costes laborales, el salario propiamente dicho, con la Seguridad Social, pues evidentemente no estamos de los primeros. ¿Pero por qué? Porque los salarios en España son muy bajos. Con lo cual, salarios bajos, sobre todo en la última, digamos, la gente más joven que está accediendo al mercado de trabajo tiene unos sueldos y salarios que incluso son por debajo de la media de las pensiones. Si nosotros incrementamos más aún la carga para la creación de empleo y para que esos sueldos y salarios sean más altos, las cotizaciones podemos ponerlas al 80%. Pero ¿no será mejor que los sueldos suban y que esté en la base de cotización más altas, aunque se mantenga, digamos, el porcentaje que es de cotización a la Seguridad Social? Nuestro problema es la precariedad, por un lado. Cuando digo precariedad no me refiero a la temporalidad, sino a contratos de trabajo para licenciados y gente perfectamente preparada, sobre todo el sector sanitario, podemos hablar, o incluso el de la educación, con unos sueldos y salarios muy bajos, con lo cual, evidentemente, ¿qué va a ocurrir con el baby boom? Pues que los que nos vamos a jubilar, que estamos dentro de esa horquilla, pues tenemos unas cotizaciones más altas, unas pensiones más altas, y al mismo tiempo quien nos tiene que sustituir de alguna manera con su esfuerzo intergeneracional son personas que tienen unas remuneraciones más bajas, con lo cual cuando se habla de ese mecanismo de equidad intergeneracional habría que ponerlo en tela de juicio. Ya concretamente de la reforma, yo creo que todo lo que sea proveerse ingresos para precisamente mantener el sistema de pensiones públicas y por otro lado de alguna manera que las pensiones no se disparen para que el gasto no sea absolutamente inasumible, está bien. Luego, en esta reforma yo creo que es un elemento que puede ser valorado positivamente. Ojo, siempre y cuando vaya en un entorno que sea el adecuado. Y con esto, ¿qué quiero decir? Claro, a lo mejor, si el momento oportuno es ahora de subir las cotizaciones cuando lo que estamos en un periodo de recuperación del empleo y lo más importante es que el mayor número de personas tengan empleo que no lo tengan, pues a lo mejor eso puede incentivar precisamente la creación de empleo. Y luego, por último, está claro, por ejemplo, dice el 0,6% de aumento de cotización. Se prevé que de 2022 a 2033 hayan 50.000 millones de euros en la hucha de las pensiones. No es exactamente así, porque esos 50.000 millones, según los datos de la propia Seguridad Social, dice que se van a generar por este aumento del 0,60 solo 33.000 millones de euros. El resto es que esperan tener un rendimiento casi de un 7% para llegar a 50.000 millones. Pero si vemos el rendimiento del bono está por debajo del 0,15, por ejemplo, y por otro lado, lo que ha tenido en los últimos años, cuando la hucha de pensiones era grande, tenía un rendimiento en torno a un 3%, las cuentas evidentemente no salen. Y ya por último, si aumentamos el plazo para el cálculo de las pensiones en torno a 25 años, creo que se dice ahora, pues puede tener, según estimación del Banco de España o de la Autoridad Independiente Fiscal, en torno a un 4,2, un 4,3, digamos, de disminución. Pero si por el contrario lo aumentamos a un 35 años, sería un 6%. Ojo, que eso es importante. Quizá a lo mejor tendríamos que plantearnos en esa futura reforma fiscal que decía al principio, que todo lo que no sean las pensiones de jubilación, a lo mejor habría que meterlas directamente en presupuestos generales del Estado y ser objeto de sufragación con impuestos.
Sí, todos esos factores yo creo que al final van a formar parte de lo que tiene que ser la reforma de la Seguridad Social. Es decir, no nos podemos conformar solamente con subir un 0,6% las cotizaciones en 2023. Las cuentas están claras. Proyecto de presupuestos generales del Estado el año que viene. El gasto de la Seguridad Social va a subir a 180.000 millones de euros, de los cuales 151.000 millones van destinados a prestaciones, a jubilaciones, a todo tipo de prestaciones que tienen que ver. Los otros miles de millones supongo que van destinados a las subvenciones, al empleo, en fin, toda una serie de cargas de la Seguridad Social de las que siempre se habla que hay que sacar y llevar a los presupuestos generales del Estado. Pero con todo son 151.000 millones. Los ingresos previstos de la Seguridad Social el año que viene son 136.000 millones, con lo cual, aun sacando esos miles de millones, digamos, espurios a lo que es propiamente el pago de las prestaciones, tendríamos un desfase el año que viene de 15.000 millones. Si la subida de la cotización, en el mejor de los casos, en el 2023, no en el 2022, en el 2023, puede recaudar del orden de 3.000, 3.500 millones de euros, hasta 15.000 millones de desfase, ¿cómo lo completamos? Y luego hay otro dato, yo los dejo ahí porque evidentemente entiendo menos de estas cuestiones. Se habló, ¿os acordáis?, de que para equilibrar el sistema de seguridad social había que tener 20 millones de afiliados, de cotizantes. Los tenemos, y ahí está el desfase. ¿Cuántos millones de empleos tenemos que crear en este país? O, a lo que apuntabas, ¿cuánto tenemos que elevar la calidad salarial y el montante salarial de los trabajadores para que con 20 millones de afiliados el sistema se equilibre? ¿O creamos cuántos millones más de empleos? Es decir, bueno. Yo, y perdóname Antonio, sí, pero lo tengo clarísimo. Es decir, a mí no me gusta la reforma, creo que no sé, llamarle disruptivo, decirle hay que ya de una vez por todas quebrar el sistema, hay que ir a una pensión mínima y la pensión mínima la tenemos que garantizar. Yo lo siento, porque esto es un mensaje que quizá hay personas que no lo pueden entender, pero somos de los países que tenemos una pensión de las más altas del mundo. Bueno, yo sé de gente que cobra 800 euros. Sí, pero también te puedo decir que hay gente que cobra 2.000. Vale. Y yo te puedo decir que eso siempre es un mensaje difícil de mantener para quien cobra 800 euros o para quien cobra 450, imagínate, una pensión de viudedad. Imagínate una pensión de viudedad. Pero yo lo que estoy hablando es de lo que hay, la realidad actual. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es pensar que en un futuro ningún país, ningún Estado va a poder mantener un sistema de pensiones de este tipo. Japón, que es uno de los ejemplos por la esperanza de vida muy similar a la española, mantiene unas pensiones muy inferiores a las españolas, muy inferiores. Entonces lo que tenemos que ir planteándonos quizás es un sistema mixto, de tener una pensión mínima que garantice el papá o casa-estado y tener luego una pensión complementaria que se derive de una capacidad de ahorro. Hay que generar esa capacidad de ahorro, evidentemente, con salarios altos. Los salarios altos no se generan aumentando cotizaciones, no. Eso es un error. Es decir, estamos en un mundo muy competitivo, un mundo global. España somos X millones de habitantes, somos nada, comparado con cualquier país emergente, somos pequeñísimos, comparado con México no somos ni la mitad de México. Lo digo porque no hagamos una composición. Y estamos teniendo una cotización del 29,9, dice la estadística, esos no han visto un TC, dígase, antiguo, porque como mínimo un 31% la Seguridad Social se cotiza, porque hay que meter contingencia, accidentes, tal, un 31% es coste de la empresa, más un 5,6, un 6% que se lleva el empleado. Es decir, estamos hablando de 37 a 39% de cotización a la Seguridad Social por cada salario, ¿no?, que tenemos. Yo creo, vamos a lo cierto, es decir, si la OCDE está en un 16, si la Unión Europea está en un 21, seguramente tenemos un diferencial allí, estamos en un diferencial de 9 puntos seguramente, o de 8 puntos y pico. Yo creo que eso yo no lo daría para decir bajo costes salariales, sino para darlo en salario directamente. Eso debería ser salario. Entonces los salarios se incrementarían, que efectivamente nosotros tenemos un coste salarial inferior a nuestra media de nuestro entorno, pero tenemos una cotización muchísimo más alta, con diferencia al coste salarial. Es decir, y eso tenemos que planteárnoslo, y algo que nadie se plantea. Es muy fácil decir, ¿qué me falta por recaudar este año? 1.000 millones si yo subo el 0,02% en el impuesto a la renta. No, eso son ecuaciones, y eso es fácil. Eso no es política, eso es matemática, cálculo matemático. Yo creo que ahí tenemos que ser un poco imaginativos y además romper de una vez por todas. Es decir, no se mantiene el sistema así, Ramón, no se mantiene. Tú decías el tema de la seguridad social, es que el artículo 41 de la Constitución lo que nos dice claramente es que los poderes públicos están obligados al mantenimiento de un sistema público de seguridad social. Con lo cual, no, quiero decir que eso tiene que estar así. El problema fundamental es
que no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, si tú quieres mantener unas prestaciones sociales altas, de seguridad social, pensiones, etcétera, tienes que al mismo tiempo tener en cuenta cómo tú vas a regular el mercado de trabajo, cuál va a ser tu tributación directa y tu tributación indirecta. Porque hay ejemplos como por ejemplo en Francia, en el que tiene un sistema en virtud de lo que ellos llaman la cotización general, que es una especie de, como de recargo de impuestos sobre la renta que lo paga todo el mundo. Hay quien ha propuesto el que se suba 1 punto, 2 puntos el IVA y con eso tener una recaudación mayor. Hay quien ha dicho no, lo que hay que hacer es en el impuesto sobre la renta establecer un recargo para plantear sacar todo el tema de seguridad social toda prestación que no sea estrictamente de jubilación, y la jubilación con una bajada de cotizaciones para mantener esa, digamos, solidaridad intergeneracional. Pero eso, claro, es que lo que no podemos hacer es hacer una chapuza desde el punto de vista de reforma de las pensiones, no hacer al mismo tiempo la reforma tributaria que lleva dando vueltas y hay informes fiscales y de expertos, próximamente el año que viene vendrá otro, y dejar todo el sistema haciendo aguas por distintos sitios. Y al final yo decía, para mí lo más grave de todo es, si tenemos, repito, 16,5 millones en el sector público, sector privado, ese sector privado es el que va a tener que mantener toda la estructura de distintas administraciones, que tenemos administraciones públicas más que en ningún sitio, 5 administraciones, porque la reforma de la administración no se acaba de hacer, no hay un ahorro de costes, los presupuestos son expansivos, tú lo decías perfectamente bien, con unos niveles de gasto, y luego nos planteamos el tema de los ingresos como vía al final por el endeudamiento, cuando ya incluso las instituciones europeas nos están diciendo, oiga, y el propio Banco de España, haga usted un proyecto y un plan de consolidación fiscal, porque esto sí no se puede mantener así. Apuntaba... Sí, si me permite simplemente, en este tema de las pensiones, por salir un poco de las cuestiones que estamos planteando, pero que es una percepción que tenemos a veces los ciudadanos, de esa visión idílica que pueden tener las pensiones en otros países en Europa, ¿no? Cuando, bueno, yo me encuentro con casos que conozco de ciudadanos que se han jubilado, que viven, por ejemplo, en París y se han tenido que ir a vivir de París una vez que se han jubilado porque el nivel de vida en la capital de Francia es tan alto que luego las pensiones no les da para mantener el nivel de vida que tenían cuando estaban en activo y se tienen que ir a vivir a otros lugares de Francia donde la vida y el poder adquisitivo que les permite su jubilación les puede hacer vivir en mejores condiciones. En Alemania, si uno sale de las grandes ciudades, es frecuente encontrarse en los pueblecitos, en las cajas de los supermercados, a personas de mucha edad que lo que están haciendo es complementar una pensión que no les llega. Y son personas de 65 o más años que están echando unas horas en el supermercado de reposición o de cajeros porque tienen que complementar la pensión. Y luego vemos la imagen aquí muy cerca entre nosotros, ¿no? De quienes, estos jubilados noruegos o suecos que vienen aquí a vivir y a residir aquí en España, buscando el sol, sí, buscando el sol y buscando que con las pensiones con las que cobran puedan vivir en un país como España y quizás lo tengan mucho más complicado para mantener su nivel de vida en Suecia una vez que se han jubilado. Con lo cual, esos datos de la jubilación dorada en Europa, vamos a cogerlo con cierta prevención. Vamos a hablar también de datos que, bueno, sobre la reactivación económica, sobre la salida de la crisis. Hay sectores que lo llevan de una manera, otros de otra. Vamos a tantear algunos de ellos, porque a veces se habla de la patronal, pero hay mucha pequeña y mediana empresa, como tú decías, Ramón, y muchísimos autónomos. Entonces, en estos momentos, entre determinadas cargas y una subida permanente de precios, que ahora hablaremos por qué se está produciendo todo esto, Ramón, y hasta qué punto creemos que puede llegar. Pero hemos hablado con el presidente regional de ATA, de la Asociación de Autónomos de la región de Murcia, con Paco Casado, que nos cuenta cómo está afectando a un sector que es muy variopinto, en cualquier caso muy heterogéneo, en la situación que hay en estos momentos. Nos está afectando fundamentalmente el tema de la electricidad, el tema del combustible, puesto que casi todos los autónomos pues tienen que hacer numerosos desplazamientos, gestiones y demás, y luego las subidas continuas de la cuota de autónomos y las noticias no dejan de ser negativas en cuanto a incrementos impositivos. La última ha sido la que viene para el sustento de las pensiones con un 0,6%, que afecta más si cabe a los autónomos, puesto que de alguna manera ese porcentaje que a veces se le repercute al trabajador también lo tendrá que asumir el autónomo. Los costes están subiendo en general en todos los planos, en todos los ámbitos, pero fundamentalmente donde estamos muy preocupados es en el tema del consumo, del comercio y de la construcción. En la construcción estamos sufriendo unas subidas
exponenciales de 40, 50, 100% en determinados productos. Muchos autónomos que están dedicados al tema de la construcción me dicen con preocupación que a veces les cuesta y les da casi vergüenza dar presupuestos de obras, puesto que se han incrementado los costes de tal manera que parece que están hasta robando a los posibles clientes o dando unos precios abusivos cuando a ellos les están repercutiendo en todos esos gastos. Lo que estamos intentando es no repercutir los precios en el consumidor final, puesto que de alguna manera sabemos que un incremento excesivo en los precios supone un retraimiento a la hora del consumo, y eso es lógicamente lo que tampoco deseamos. Pero sinceramente todas las voces, todos los compañeros, todos los trabajadores autónomos en todos los sectores nos están diciendo que al final es casi inevitable el tener que repercutir esa subida. Ramón, una pregunta, del millón. Esta subida permanente de determinados costes energéticos, por ejemplo, ¿cuándo va a acabar? Y eso del desabastecimiento, ¿será lo del lobo, lo de Pedro y el lobo? Porque lo estamos diciendo, yo no sé si al final la gente consume más o si en efecto es algo serio y habrá algún tipo de desabastecimiento. Yo no sé si agradecerte que me haya invitado a esta tertulia. No lo sé ahora mismo. Un masterclass, no, esto es masterclass. A ver, ¿por dónde empezamos? Los costes energéticos. Los costes energéticos. No se sabe dónde no se sabe dónde va a terminar. Es decir, ahora mismo la política que hay es la que hay. Se liberaron los precios en un momento determinado, de forma temporal, hay una secuencia temporal. Eso está aprobado y eso está ahí. Y mientras que no se cambie la normativa, lo que hay es lo que hay. Se ha hecho también en base a descarbonización, a tal. Hay una serie de circunstancias que no coadyuvan el tema, sino que lo incrementan. No sabemos por dónde va a terminar esto ahora mismo. Esperamos, no sé, hay presiones del gobierno hacia las grandes compañías eléctricas, pero las grandes compañías eléctricas a su vez son las que mantienen los niveles de inversión en energía alternativa, con lo cual si les presionamos mucho igual ellos no invierten en la energía alternativa, con lo cual hay que llevar ahí un entente cordial, lo cual es muy difícil, yo creo que es muy difícil. ¿Y el desabastecimiento crees tú que se producirá en algún sector? Yo creo que no, lo que sí es posible que haya es escasez de ciertas materias, las hay ya, ¿no? Es decir, hay países que ya hace años que se vienen avisando, y hay indicadores que de hace muchísimo tiempo que venían avisando de que ciertas materias primas, algunas muy básicas, como en alimentación, maíz, trigo, la agricultura, el hierro, el litio, el cadmio, que estaban apropiándose lícitamente por compra de estos productos y de estas extensiones agrícolas o extensiones de tierra que se cultivaban estos productos. Y eso está ahí y inevitablemente es lo que hay. El mundo global y este mundo que no hemos dado en vivir, pues funciona así, es decir, el que más paga o el que más se adelante, pues el que tiene esa iniciativa. Hay problemas de abastecimiento ya, de muchas materias primas, y en las que no hay problema de abastecimiento es porque el comprador, el propietario, para que no entienda todo el mundo de esas materias, pues ha incrementado el precio lo suficiente como para hacerle atractivo el poder vender. Las commodities famosas, todo eso está ahí y difícilmente lo vamos a arreglar. Hoy esta mañana con el sector inmobiliario y actualizábamos estadísticas del precio del contenedor, de los 40 pies, de tal, conocidos por todos, ¿no? Y hablábamos, yo recuerdo cuando hace no un año algún cliente me decía que estaba pagando a $1.800, de 1.500 a 1.800 dólares el contenedor de China aquí y decíamos, es una auténtica locura, eso es impagable, eso es impensable. Hemos saltado los $14.000. Señores, en un año hemos pasado a $14.000 contenedor. No sé si es cierto, no lo tengo contrastado porque eso ya me lo han dicho esta mañana, que ha habido gente que ha pagado $17.000 por contenedor. No por el contenedor, por transportar el contenedor. Por transportar el contenedor. Eso, hay productos que la materia prima que lleva dentro realmente a lo mejor puede que no valga ni eso. Puede que no valga ni eso. ¿Cómo es? Yo creo que hay varias digamos, perspectivas. La primera de todas ellas es, va a haber lógicamente yo creo que un decrecimiento en cuanto al colapso que ha existido en determinados tipos de transporte, sobre todo el marítimo.
de Biden, que al final declaró que los puertos deben estar abiertos 24 horas, 365 días, y se está haciendo un esfuerzo para que lógicamente eso se agilice, con lo cual el cuello de botella parece que de alguna manera a medio plazo podrá, digamos, decaer de alguna forma. El problema básico, lo apuntaba Ramón, pero yo creo que viene un poco antes incluso de la pandemia, cuando el famoso barco se cruzó y quedó atorado en el canal de Suez, pues digamos que las navieras vieron la oportunidad de que si antes costaba X un trayecto marítimo, pues el mercado podía perfectamente asumir una subida de costes. Entonces hay también un movimiento efectivamente especulativo detrás de esto, que también tiene lógicamente un límite, o sea que eso, por mucho que suba el precio, llegará un momento, tú que eres economista, que probablemente no se pueda continuar con esa escalada de precios en cuanto me refiero a lo que son los costes marítimos. Si hablamos de desabastecimiento, yo creo que no va a haber desabastecimiento, por lo menos si hablamos de desabastecimiento para el ciudadano normal, cuando vamos a comprar a nuestro supermercado, etcétera, etcétera. Otra cosa son los procedimientos industriales. Yo voy a poner una anécdota encima de la mesa de esta misma semana, que un cliente mío que se dedica al ámbito de la promoción inmobiliaria, lo comentábamos antes, pues tiene una promoción, un suelo preparado, su proyecto, prácticamente su licencia, y va a empezar a comercializar las viviendas. Pero claro, la constructora le dice que no le puede mantener un presupuesto más allá de 3-4 meses. No porque no quiera, en eso estoy contigo, Ramón, porque la propia constructora dice, es que yo no sé lo que me va a costar a mí si hago la obra a lo largo de 18 meses, lo que me va a costar a mí todo el material que yo tengo que presupuestarte ahora. Bueno, pues ¿qué ha hecho esta promotora, no la constructora? Decir, bueno, pues voy a esperarme 6 meses antes de comercializar el producto, porque lógicamente parece un poco más, digamos, responsable en no lanzar un producto y quedarme yo atado cuál es el precio. Eso es un ejemplo que está pasando. Sabemos también que las grandes compañías industriales, que son grandes consumidoras de energía eléctrica, pues algunas han parado fases, otras incluso han parado completamente, y eso es un problema, porque luego tendrán que arrancar. ¿Y cuándo arrancarán? Cuando la energía eléctrica baje. Y por último, desde un punto de vista energético, yo creo que aquí hay casi una tormenta perfecta. La tormenta perfecta es, por un lado, yo creo que un diseño que viene de la Unión Europea en cuanto a cómo deben de fijarse los precios, que sabéis que España presentó una propuesta para modificar cómo deben de fijarse los precios dentro del ámbito de la Unión Europea de la energía eléctrica, no fue aceptado, sobre todo por la posición de Francia y Alemania. Y luego, en segundo lugar, se junta con todo lo que es la descarbonización, es decir, el cambio del paradigma energético, lo cual supone que si tenemos que dejar los combustibles fósiles, pues tenemos que ir necesariamente o a la energía nuclear para producir energía eléctrica barata y al fin y al cabo la energía eléctrica que mueva desde los coches hasta los trenes, pasando por todo lo demás. Y en este sentido yo creo que hay una reflexión que es, por un lado, de España, me refiero como país y como autoridades regulatorias, y también de la Unión Europea. La anécdota ha sido que parece ser que Francia había propuesto y Alemania etiquetar como energía verde la producida por la energía nuclear, incluso por la producida por gas natural, ¿vale? Con lo cual, quiero decir que de alguna manera es una especie de rectificación de los umbrales a donde queríamos llevarnos de cara a 2030. ¿Con qué eso quiero decir? El problema es muy serio, el problema fundamentalmente de la energía eléctrica es, de nuevo, otra vez, del modelo de sociedad que queremos ir, porque si queremos que todos los coches sean eléctricos, ya sabemos que eso es imposible, salvo que optemos, por ejemplo, como está haciendo Reino Unido o ya ha anunciado Francia, por crear lo que se llama pues, centrales nucleares muchísimo más pequeñas, más próximas, que dieran abastecimiento a una ciudad entera, como por ejemplo Murcia, y que no tuvieran que tardar 10 años en implementarse, y que sería más fácil incluso el tratamiento de los residuos. Luego, si queremos realmente que la energía sustituya a los combustibles fósiles, hoy por hoy no hay más remedio que apostar de una manera clara por la energía nuclear, y de ahí hasta hay muchos ecologistas que incluso ya están pensando en que es totalmente verde la energía. Joaquín, eso de estar en los informativos y contando a cómo está el precio del kilovatio, dice, bueno, ya de 200 euros, que genera una tensión también, eso si tú cuando coges el papel lo cuentas, dices, oye, pero genera una tensión, ¿no? Real. Los oyentes, los pelos de punta. Eso es, y estar contando lo del posible desabastecimiento también genera también un estrés. Sí, ese es un efecto negativo y pernicioso. En este lado de la mesa creo que estamos en una visión un poco más optimista que la que nos ha pintado Ramón. No. Y yo voy a contribuir con algún argumento a ese optimismo. En el tema energético,
Leía estos días que Estados Unidos parece que por fin se va a lanzar esa famosa reserva estratégica de petróleo que tiene, la va a lanzar al mercado, no de golpe, pero va a incrementar lo que es la aportación a la venta de crudo, al mercado internacional, y esto se espera lo va a hacer a partir del año que viene, probablemente febrero, que es cuando estaba anunciando, con lo cual se espera que para la primavera el precio del crudo, el precio de los carburantes, que tendrá su continuidad, parece que se va a suavizar, insisto, de cara a la primavera. También por ese efecto ¿y por qué lo hace Estados Unidos? Bueno, pues probablemente a Estados Unidos le sigan otros países. ¿Por qué? Porque el precio del crudo ha llegado a tal volumen que se hace tan atractivo ya para países que estaban aguantando la demanda, con su oferta guardadita, para salir al mercado y efectivamente sacar a unos precios muy buenos el crudo. Irán, por ejemplo, es de los que está ahora mismo, que se patalea encima por empezar a aumentar la producción. Con lo cual ahí hay cierto optimismo de cara a la primavera. Y el segundo dato, habéis hablado del tráfico marítimo, por dar un dato a los telespectadores, en el mundo hay 13 millones de contenedores de estos de los 40 pies, son 13 millones. Cerca del 60%, como estáis apuntando, está en manos de 4 empresas. 4 empresas controlan el 60% de los contenedores, y además 3 de ellas son familiares, son empresas, o sea que imaginaos cómo se están poniendo las familias a estas alturas. Multiplica por 7 su ganancia. Por ejemplo. Claro, esto forma parte también de una estrategia que apuntaba, dicen, pero vamos a ver, si el mercado me aguanta que yo suba el precio del contenedor, hasta donde llegue. Bueno, hasta donde ha llegado, las últimas noticias apuntaban esta semana que ya comenzaba a bajar el precio de los últimos fletes de contenedores, se empezaba a suavizar en torno al 7-8%, pero todavía lejísimos de lo que era la normalidad. Y el problema añadido en este movimiento especulativo de contenedores está en los puertos. Los puertos siguen colapsados de contenedores por la gran demanda que hubo nada más salir de lo peor de la pandemia, lo cual se activó tanto la economía que prácticamente todos los contenedores tenían ya su solicitud de carga, ¿no? Con lo cual, bueno, ha habido ese... Habéis hablado, puede que se ajuste, Ramón, ¿no? Ramón, ya sé que eres un poco escéptico en esto, pero... No, a ver, yo no quiero ser negativo, todo lo contrario. A mí lo que gusta es ser provocador, no negativo, que es distinto. Dicho eso, diría que efectivamente el petróleo, cuando llega al consumidor, la gasolina, el gasoil que cada uno en su gasolinera, el tractorista, el gasóleo industrial, el gasóleo de calefacción, efectivamente tiene fluctuaciones, pero fijaros que cuando sube mucho, luego nunca llega a bajar a los niveles anteriores, nunca. El contenedor bajará, pero nunca bajará al nivel de los precios anteriores. Entonces, todo esto que son tirones a la inflación. La inflación, al final, el gran problema de los pobres. Estamos hablando salarialmente, estamos hablando de una media de salario muy baja. No estamos hablando de España, estoy hablando ya en general de Europa, de la vieja Europa, el viejo continente. Eso significa un empobrecimiento en pos de Singapur. Y no quiero ser pesimista, lo que quiero es que nos pongamos las pilas. Es decir, nos pongamos las pilas. Yo cuando Piqué hablaba en su geopolítica de las últimas obras, ¿no?, de cómo se traslada, ¿no?, el mapa mundi, que antes teníamos Europa en el frente, cuando mirábamos Europa teníamos el mapa mundi, en el frente del mapa mundi, ahora tenemos el estrecho de Malaca, tenemos Singapur, tenemos tal, eso es el mapa mundi. Y no queremos reconocerlo, y Europa sigue mirándose el ombligo, la Unión Europea sigue siendo muy lenta, ahora hablamos de Francia, aquí hemos sido muy, no quiero adjetivizarlo, pero hemos sido muy raros en reconocer que no queríamos energía nuclear, pero hemos estado importando energía francesa, ¿cuántos años? ¿20, 25 años? 25. Importando energía nuclear de Francia. Y aquí nos tiramos de los pelos, pero no se puede hacer energía nuclear. Hombre, a ver, lo que hay que ser un poco coherente y hacer planes estratégicos, no de España. Yo diría que aquí esto es un problema más global. Habéis hablado en varias ocasiones del tema inmobiliario. La verdad es que se ha reactivado mucho la venta de viviendas en toda Europa, Y aquí también en la región de Murcia se está vendiendo bastante. Eso, bueno, tanto Ramón como Javier nos podrán echar una mano en ese tema. Pero claro, automáticamente va y salta una alerta, ¿no? El Banco Central Europeo ha dicho, ojo, que se puede estar produciendo una burbuja inmobiliaria parecida a la de 2007. También en cuanto al déficit público, engordar las cuentas públicas también puede ser una burbuja peligrosa. El Banco Central Europeo lo acaba de decir. Vamos a ver si hay riesgos o no. Si, al final, es bueno que haya dinámica, que se compren viviendas, porque hay activación económica, porque la gente accede a viviendas, pero igual también puede ser peligroso determinados aspectos. Quien tiene información sobre este asunto es José Ramón Blázquez, que es el presidente de los promotores inmobiliarios de la región de Murcia. Vamos a escucharlo.
¿Qué alerta o cuál es el problema que ve el Banco Central Europeo? Pues que ha habido un incremento de precios muy importante que ha llevado los precios en ciertos mercados al nivel que tenían en 2007, precisamente antes de la burbuja. Ha aumentado el promedio de precios en Europa un 7,3% durante el segundo trimestre de 2021. Esto está muy lejos de lo que está sucediendo aquí. De hecho, el mismo informe menciona que el mercado español es un mercado sano. El incremento de precios del segundo trimestre, según registradores, estamos hablando de un 1,5% a nivel nacional, no del 7,3%. En Murcia estaríamos hablando de un 3% aproximadamente, con lo cual, según registradores. Con lo cual, evidentemente, no estamos ahí. Y en cuanto a los precios previos a la burbuja, en aquel momento, en España, se estaban fabricando o se estaban construyendo muchísimas viviendas, muy por encima de la demanda, hecho que actualmente no está sucediendo. De hecho, en Murcia, el año previo a la crisis, los visados de obra nueva fueron 51.000 visados. Y aquí, ahora mismo, la última década, hemos construido viviendas, los visados han sido una media de 1.400 visados. Estamos construyendo viviendas muy por debajo de la demanda. En aquel momento había muchas viviendas que no tenían comprador y ese fue el problema de la burbuja, por eso no es equiparable. A nivel nacional ha alcanzado niveles similares a algún trimestre de 2008, de hecho ha sido los mejores trimestres, este y el anterior, han sido los mejores trimestres desde aquella época. Las ventas han sido muy importantes, tanto en obra nueva como en segunda mano. Aquí en Murcia cabe enfatizar un poco el buen comportamiento que ha tenido la obra nueva, que comparándolo con el año 2019 y comparándolo con el año 2020, las comparaciones con el año 2020 son siempre un poco equívocas porque fue un año de pandemia y un año un poco extraño, ¿no? Estamos hablando de un 30% más de obra nueva que esos 2 años. Con lo cual es un buen comportamiento, es un buen dato, si bien todavía estamos por debajo de la demanda, bastante por debajo de la demanda, y además la obra nueva se va intentando adaptar a la demanda, pero hay muchos factores que hacen que no lo consiga y que la adaptación sea lenta, ¿no? Con lo cual ahora mismo la oferta es inferior a la demanda que hay, pero hay muchos motivos que están afectando, los incrementos de costes de construcción, los problemas administrativos que he comentado, la falta de mano de obra, hay muchos factores que tenemos que ir corrigiendo para que la oferta de obra nueva sea superior. De hecho, en Murcia, como nos falta obra nueva, el porcentaje podríamos estar hablando de un 83% aproximadamente de vivienda usada. Javier, ¿qué pasa con la vivienda? ¿Es bueno o es malo? Al final, todo relativo. Efectivamente, pero viendo los datos objetivos, algunos de los cuales ya se han expuesto por el presidente de los promotores, podemos decir que en primer lugar aquí no hay ningún tipo de burbuja, porque realmente el número de operaciones que se están cruzando, los datos que él hacía referencia son de los registros siempre van con 2 meses de retraso con respecto a lo que es el día a día de las transacciones, lógicamente públicas o en escritura. Digamos, en primer lugar, hemos tenido 3 factores que han impulsado la subida espectacular de las transmisiones de viviendas en el ámbito de la región de Murcia y en toda España. Fundamentalmente el primero por la tasa de ahorro, porque durante la pandemia desgraciadamente no se ha podido generar gastos de otro tipo, sobre todo quienes han tenido un salario dependiente del erario público, es un salario público, funcionarios, empleados públicos han tenido esa seguridad en cuanto a la recepción de su salario y por tanto han tenido mayor tasa de ahorro, y eso ha impulsado en segundo lugar una percepción de que, como yo decía alguna vez, que es el síndrome del castillo, es decir, hemos descubierto tras una pandemia lo importante que es estar en casa y tener una casa confortable. Igual que se ha batido récords, por ejemplo, en Yecla, en las empresas de fabricación de muebles, pues también en el ámbito de la vivienda. También hay otra tipología de vivienda que está teniendo más preeminencia, sobre todo en obra nueva, que son las unifamiliares adosadas. Y eso ha impulsado, repito, como primera razón, la tasa de ahorro. En segundo lugar, el que las viviendas que ahora han salido de obra nueva son aquellas que ya estaban prácticamente hace 3 años proyectadas para poderlas vender y son las que ahora se están entregando. Y luego, en tercer lugar, que los bancos sí que están respondiendo, han respondido muy bien a lo que es la financiación de vivienda. Y otro que es el marco regulatorio, que me gusta siempre citarlo, o sea, la Ley de Crédito Inmobiliario, que ya llevamos un par de años con ella, ha organizado y reorganizado todo lo que es la transparencia y los requisitos de prudencia a la hora de concesión de los préstamos, las tasaciones, que no se puedan dar préstamos por encima del 80%, una serie de condiciones que han potenciado mucho más
que la financiación llegue con mayor fluidez, con mayor transparencia y que los bancos tengan también más seguridad jurídica incluso a la hora de financiar a través. Con esos tres factores estamos viviendo, digamos, un momento, digamos, importante en cuanto a la transmisión de viviendas. De cada 5, 3 no son de obra nueva, sino que son de vivienda usada. Se está produciendo un circuito de que quien vive en un piso más pequeño quiere con terraza, el que tiene terraza quiere un ático, el que un ático quiere salir fuera de la ciudad para tener una mera parcela, y el que tiene una parcela quiere pues un chalet más grande, digamos, un poco haciendo un resumen muy sencillo. Por tanto, yo creo que los bancos están actuando, yo creo que prácticamente con total certeza, con un criterio de prudencia, porque el marco regulatorio se lo impone, siempre habrá excepciones, cosa que no ocurría en la burbuja anterior. 2, hay una tasa de ahorro que permite a las familias poder entrar a adquirir una vivienda con ciertas capacidades previas antes de tener que acometerse a una financiación bancaria, y la financiación bancaria, por el marco regulatorio, que está funcionando adecuadamente. Ramón, no hay burbuja inmobiliaria, hay dinamismo, es positivo. A ver, yo creo que dinamismo, José Ramón nos lo decía, Javier nos lo decía, dinamismo es algo que está ahí y lo percibimos todos, las estadísticas nos lo dan a conocer. Es cierto que no hay burbuja porque la demanda supera la oferta, entonces si la demanda supera la oferta, por ahora no hay burbuja. También es cierto que no nos tenemos que equivocar con la demanda y la oferta, porque dice cuántos hogares se crean o cuántos singles hay, tal. La demanda y la oferta se va exponiendo, como bien decía Javier, ya se determina por qué lugar es, qué dimensión tiene la vivienda, qué precio tiene la vivienda, qué espacios libres tiene la vivienda. Es decir, no es una demanda genérica como había en épocas anteriores. De hecho, se demostró, yo creo que fue una lección que aprendieron todos los empresarios del sector perfectamente, porque todo se construía y todo se vendía hasta que dejó de venderse ciertas viviendas con cierta tipología, pero seguía vendiendo todo. Pero en cualquiera de los casos la demanda todavía sigue siendo muy inferior a la oferta, en Murcia especialmente, con lo cual yo creo que ahí no tenemos problema de burbuja. Respecto a la financiación, yo creo que ahí bien, hay sus zonas oscuras, no voy a entrar en ellas porque quiero ser optimista, como siempre me taché de pesimista, hay zonas oscuras. Y luego también darle un espaldarazo, igual que lo criticamos a la administración pública, pues hay veces que hay que darle espaldarazo, los avales que han hecho para la vivienda joven. Yo lo que siempre me fastidia es acotar eso, ¿quién es joven? ¿Menor de 35, menor de 30 o menor de 60? Joder, pues nos gusta, bueno, Joaquín sabe esa expresión que utilizo mucho, que acumulamos mucha juventud, ¿no? Decimos nosotros, ¿no? Entonces, al final yo creo que el aval está muy bien, porque es muy difícil para ciertas personas esa pequeña capacidad de ahorro que requiere, pequeña o mucha capacidad de ahorro. Y luego tampoco hay que tener miedo, es decir, a la vivienda de alquiler no hay que tenerle miedo, y yo creo que también un poco por lo que decía Javier, que comparto que hay una tasa de ahorro, bueno, todavía hay un excedente de tasa de ahorro importantísimo, ¿eh? Estamos hablando de cientos de millones en la región de Murcia, todavía, de lo que suponemos, lo que llamamos técnicamente excedente, que no es ningún excedente, sencillamente a la gente le gusta ahorrar y punto, ¿no? Por lo que sea. Yo creo que es aversión al riesgo. Yo recuerdo en la facultad siempre decían, invierte en ladrillo y en el centro del pueblo, niño. El ladrillo y en el centro del pueblo. Eso es siempre una inversión, no digo segura, pero siempre líquida y realizable. Decía Ramón, vamos a terminar ya, decía Ramón al principio, oye, vaya una pregunta que me has hecho, pues complicado, pasamos a ver complicado, Joaquín. Voy a abrir un melón para terminar, Joaquín. Que hablaremos en las próximas semanas, no da tiempo ahora, pero también en los medios de comunicación sobre esa relación, esa estabilidad de los gobiernos. En muchos gobiernos está habiendo unas tensiones entre el partido mayoritario, el que lleva el peso o debía llevar el peso, y el minoritario. Estamos hablando de que en el gobierno central, sí, hasta qué punto Podemos está sacándolo de sus casillas al Partido Socialista. Estamos hablando de si en Cataluña la CUP puede condicionar la continuidad del gobierno, la relación, los presupuestos y demás. Estamos hablando de que en Andalucía cabe la posibilidad de que no haya presupuestos porque los minoritarios no acepten las condiciones del mayoritario. ¿Habrá adelanto electoral en algún sitio? No. En Andalucía, probablemente. Por ejemplo. Sí, ¿Tú crees? Probablemente sí. Sí, hay un bloqueo de presupuestos ahora mismo que no va a ir hacia adelante. Las famosas conversaciones estas de Madrid. No tiene por qué. Yo entiendo que no, por ser breve, vamos. Yo entiendo que en Andalucía probablemente sí que para febrero podemos encontrarnos febrero o marzo con las elecciones anticipadas, unos meses, sí, en Andalucía. Y lo demás pues es el día a día de la política. Lo último, en estos días que estábamos leyendo, ese intento de revisionismo de la ley de amnistía, sí, del 77, que ahora mismo pues vuelve a enfrentar a Podemos y al PSOE, porque tienen dos visiones diferentes de si puede ser retroactiva o no se puede ser retroactiva y hasta dónde puede alcanzar.
si se compensa o recompensa, si se pueden intervenir patrimonio que en su día se incautó, en fin, estas cuestiones están ahora mismo en las tiranteces, pero es una más y el Gobierno sigue, tiene unos presupuestos para el año que viene prácticamente cerrados, el año 2022, con lo cual yo creo que por muchos enfrentamientos de estos puntuales que pueda haber, creo que el Gobierno sí que va a seguir al menos hasta el 2023 o finales del año 2022, ya veremos con esto la presidencia de la Unión Europea que le corresponde a final de año al Gobierno, veremos a ver qué es lo que pasa entonces. Y en Cataluña, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Ahí hay ciertas incógnitas, sí, con una CUP muy encastillada, aunque en Cataluña están acostumbrados también al esto del acuerdo con el gong, ¿no? Sonando ya en el último minuto, con lo cual veremos a ver si al final... Pero vamos, no creo que entremos en un año claramente electoral, el año que viene. Vamos a dejarlo ahí, Joaquín. Me parece. ¿Te parece? Lo dejamos ahí. Joaquín, gracias. Ha sido un placer. Javier Escolano, gracias, Joaquín Azparren y Ramón Madrid. Un placer contar con vosotros. Lo veremos el próximo jueves. Buenas noches. Gracias.